Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Decía Confucio que tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Al hilo de esta reflexión, me gustaría plantearle a usted que nos está escuchando qué significa estar bien. Sentir paz interior, tener energía, no tener problemas, ser feliz o disfrutar de eso que algunos llaman bienestar. Está claro que estar bien es un concepto muy subjetivo y que para cada uno de nosotros tiene un significado distinto. En el fondo, estar bien vertebra elementos de la salud física y mental, pero ¿qué necesitamos para estar bien? Hoy en Crecer hablaremos del bienestar emocional a nivel genérico, de sentirse bien con uno mismo y con nuestra vida, y lo haremos de la mano de tres expertas. Iris Pérez Bonaventura, muy buenos días. Muy buenos días. Iris Pérez Bonaventura es doctora internacional en psicología infantil y juvenil. Se especializó en los trastornos de ansiedad en la Universidad de Yale, realizó un postdoctorado en psicología pediátrica en Minnesota, diversos cursos en la Universidad de Harvard y se licenció como psicóloga clínica en Estados Unidos. Y además es miembro activo de la Asociación Americana de Psicología. Para un poco entrar en materia, Iris, como experta en ansiedad, ¿podrías explicarnos qué ha hecho de la ansiedad la pandemia invisible en la que en realidad se ha convertido? Pues la realidad es que en los últimos años, en todos, ¿no? En general, en los adultos, en los jóvenes y en los niños, cada vez hay más ansiedad y la ansiedad va en aumento. Pero especialmente desde la pandemia, desde el COVID, ha habido un deterioro en la salud mental de todos y en especial la de los adolescentes, ¿no? Y si nos fijamos un poco en los efectos que causó el COVID, realmente alteró la vida diaria de muchas familias, ¿no? Y era una situación que nadie estábamos preparados para afrontar y realmente nos tuvimos que adaptar, ¿no? A situaciones en las que había cierre físico de las escuelas, en el que había un distanciamiento social, en el que había también una imposibilidad de realizar actividad física al exterior, y esto sabemos que para los adolescentes es súper importante, el hacer deporte, el descargar. Había un aumento de uso de pantallas y también había una incertidumbre, un miedo hacia el virus desconocido y una crisis económica, ¿no? Son muchas las familias que lo han pasado muy mal durante mucho tiempo. Entonces, todo esto ha hecho que la ansiedad, que ya venía siendo cada vez mayor, haya incrementado aún más y ahora mismo lo encontramos, pues en estos momentos, en 1 de cada 3 adolescentes. Decimos que es invisible porque no es visible, no es como cuando te rompes un brazo y se ve claramente. Sino que es algo que si no preguntas o si el adolescente no lo comunica, no puedes saber, ¿no?, que está allí. También contamos con Pilar Blanco, periodista, profesora, escritora y facilitadora de talleres de meditación y escritura creativa. Muy buenos días, Pilar, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pilar, defínenos, para ti, que eres escritora, ¿qué es escribir? ¿Qué significa escribir? Para mí escribir es sobre todo expresar lo que cada uno lleva dentro. Es ir un poco a tu interior, mirar lo que hay allí, investigar ese ecosistema que crece, que se desarrolla ahí adentro y después dejarlo fluir, dejarlo salir, a veces en formas de historias de ficción, ¿por qué no? Este trío de damas se cierra con Rocío Rivero, psicóloga sanitaria e investigadora. Buenos días, Rocío, bienvenida al programa. Hola, muy buenos días. Me he tomado la libertad de coger el título de tu obra como, digamos, leitmotiv del programa de hoy, que trata sobre estar bien. Pero, Rocío, cuéntanos, ¿qué significa eso de estar bien? ¿Hay una definición universal para ello? Una definición universal como tal no hay, pero sí que hay una serie de características que te tienen que dar para tú encontrarte bien. Por ejemplo, tener un sistema de valores firme, saber vivir en el momento presente, quererte de manera incondicional. Después, para cada uno de nosotros hay una serie de cosas que son más o menos importantes y lo primordial para estar bien es que lo importante para ti no esté pasando desapercibido en tu vida.
soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que descubrir sobre ese concepto tan subjetivo que es estar bien. Así que sin más preámbulos, comenzamos. La primera pregunta que le hicimos a nuestra primera invitada fue ¿qué es la escritura para ti? Y como complemento a esa pregunta, al hilo de su proyecto que une meditación y creación literaria, le pregunto a Pilar Blanco, nos has contado qué es para ti escribir, pero ¿qué es meditar? La meditación en sí tiene muchas definiciones, ¿no? Yo creo que tampoco soy la persona más adecuada para dar una de ellas, pero bueno, yo diría que es investigar lo que hay dentro de ti, autoindagar, llevar la atención a tu interior y llevar ahí una labor de investigación, de mirar, de ver qué está sucediendo ahí. Básicamente se trataría de esto. La meditación está muy relacionada, por lo menos, con el tratamiento de algo como es la ansiedad, en lo cual Iris es experta. Todos sufrimos ansiedad en algún momento. El problema surge cuando no somos capaces de gestionarla y, sobre todo, en esa etapa tan complicada como es la adolescencia. Como decía hace un instante, 1 de cada 3 jóvenes sufre o está a punto de sufrir trastornos de ansiedad. Iris Pérez Bonaventura acaba de publicar un libro, Ansiedad, a mí también me pasa, publicado por BD Blog recientemente, este mismo año. Un manual práctico para ayudar a jóvenes y adolescentes a abordar, entender y lidiar con la ansiedad. Iris, ¿qué te llevó a pensar que un manual como el tuyo en estos momentos era necesario? ¿Qué estás viendo en consulta realmente? La verdad es que hay varias razones, ¿no? por las que publiqué el libro, pero principalmente la primera es que con la pandemia COVID, la salud mental, cuando hubo el desconfinamiento, ¿no? Vimos los profesionales que nos dedicamos a salud mental que los adolescentes habían empeorado muchísimo, ¿no? A niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, de insomnio. Y lo que vimos es que el número de derivaciones, tanto de pediatría como de médicos de cabecera, a unidades específicas de salud mental infanto-juvenil aumentaron muchísimo. También aumentaron muchísimo los ingresos a unidades específicas de salud mental infanto-juvenil y el número de urgencias. Entonces, los que trabajábamos, ¿no? En aquel momento vimos este aumento que ahora se ha reflejado en la literatura científica. Realmente cada vez hay más artículos que hablan de ello, ¿no? De este empeoramiento que ha habido y aún hay ahora en la salud mental de los adolescentes. Y esto, juntamente con los padres, ¿no? Que venían a consulta y me preguntaban, Iris, ¿qué libro puedo comprar, ¿no? para mis chicos? Porque libros para adultos sí que hay algunos, ¿no? Pero libros específicos para adolescentes, para que entiendan que no están solos y para que aprendan herramientas y habilidades y estrategias que les pueden funcionar al día a día, pues no encontraban, ¿no? Este tipo de libros. Entonces yo empecé a ir a bibliotecas, a sitios también de librerías, ¿no? A buscar libros y a mirar a ver si había algún libro, ¿no? Y no encontraba ninguno. Entonces, al no encontrar ninguno, pensé, bueno, pues igual puedo aportar mi pequeño granito de arena, ¿no? Y escribir un libro que sea práctico, que sea basado en casos que he visto a lo largo de todos estos años y que refleje un poco pues, los distintos tipos de ansiedad que hay en la adolescencia, la ansiedad social, la ansiedad por los estudios, la ansiedad pues en determinadas también relaciones, ¿no? Que se pueden convertir tóxicas, o las crisis de ansiedad que son muy comunes. Y entonces todo ello me llevó a escribir este manual intentando que fuera práctico y que a la vez que les decía a los adolescentes que no están solos, que realmente hay muchos chicos y chicas como ellos que sufren ansiedad en su día a día, les pudiera dar herramientas que en algún momento dado les pudieran funcionar para afrontar los retos diarios que tienen ahora y todos los que están por venir. Como decías, es una enfermedad invisible porque no es como un brazo que es evidente que está roto porque ves la escayola, pero la ansiedad es algo para adentro. ¿Los síntomas de ansiedad, de un trastorno de ansiedad en un adulto y en un joven son similares? Sí que son similares, realmente sí. Lo que pasa es que los jóvenes tienen más, sobre todo, ansiedad social, ¿no? Y tal vez los adultos tienen más ansiedad por el trabajo, ¿no? Entonces aquí igual el contenido es un poco distinto, ¿no? Pero así
o sea, los dos tienen crisis de ansiedad, los dos tienen pensamientos intrusivos, negativos, catastróficos, los dos, a los dos, ¿no? Tanto adultos como jóvenes, les cuesta disfrutar el día a día, tienden a pensar mucho en el futuro, en lo que van a hacer mañana y no pueden disfrutar el día a día. Lo que sí que yo diría, ¿no? Es que a rasgos que se diferencian es que los jóvenes están en una etapa que es crítica, ¿no? Porque les acontecen muchas cosas y ven muchas cosas por primera vez. Que a nosotros los adultos igual nos puede parecer que a veces son tonterías, ¿no? El primer beso, o el primer examen complicado, o el primer amor, o la primera discusión con amigos, ¿no? Y a veces como padres decimos, pero si esto es una tontería, ya verás la vida o lo que te va a pasar. Pero depende de cómo ellos resuelvan esta primera vez, estas primeras situaciones, les va a condicionar cómo vayan afrontando los retos que van a tener en el futuro y también su identidad, porque ahora están en un momento crítico en el que están formando su identidad, sus valores y además tienen muchísima presión social, ¿no? Y entonces también es un momento de muchos cambios en el cuerpo, muchos cambios emocionales, con lo cual la circunstancia y el contenido de la ansiedad en la adolescencia es distinto que en los adultos. ¿Crees que en realidad les exigimos demasiado a niños y adolescentes que no se aburran, que aprendan muchos conocimientos o muchas disciplinas cuanto antes? Todo más la presión que ellos tienen de sus círculos sociales, las redes sociales, todo eso, ¿dirías que pone las bases en crear un adolescente estresado o ansioso? Yo diría que es una muy buena pregunta y la respuesta es complicada. Porque al final se juntan muchas cosas, ¿no? Yo creo que más que los padres, hay padres que es verdad que ponen mucha presión, ¿no? En los adolescentes, y son padres que tienden a ser muy perfeccionistas, ¿no? Y tienden a querer tener como unos hijos perfectos, ¿no? Lo que decías, que no se aburren, que saquen súper buenas notas, que rindan en las extraescolares, ¿no? Y como que les agobian. Es verdad que hay este tipo de padres, pero también hay otros muchos factores, porque hay otros padres que no son así y tienen hijos con ansiedad, ¿no? Y entonces, al final se juntan muchas cosas. Yo te diría que es más la sociedad, ¿no? El ritmo frenético en el que vivimos. Cada día hacemos 1.000 millones de cosas y no nos concentramos en lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Ya estamos pensando en lo siguiente. Las redes sociales, ¿no? O el Instagram o el TikTok, que continuamente nos bombardean con una sobreabundancia de información que no podemos ni digerir, ¿no? Con lo cual, todo este ritmo frenético en el que vivimos, esto sin duda también aumenta la ansiedad. Y también, la última cosa, los jóvenes, es verdad que ahora hablamos mucho, ¿no? De que tienen poca tolerancia a la frustración, que es algo en el que debemos educar, ¿no? Debemos educar a hacerlos resilientes. Y cuando hablamos de poca tolerancia a la frustración es, por ejemplo, yo veo jóvenes que delante de un pequeño acontecimiento, un examen, ¿no? O alguna discusión pequeña con los amigos, pues ya se ponen súper nerviosos, se agobian, no saben qué hacer, y ellos deben aprender a relativizar, ¿no? Si es un examen como el de la selectividad, es normal tener muchísima ansiedad, pero si es un examen tan pequeño, ¿no? La ansiedad anticipatoria que a veces piensan, uy, es que ahora si me va mal, me va a ir todo mal, todo el curso me va a ir mal, voy a suspender todo el curso, voy a repetir, voy a dejar los estudios, me voy a quedar en la calle. Esta ansiedad anticipatoria no ayuda, ¿no? Con lo cual tienen que aprender a tolerar, ¿no? La frustración y a tolerar que las cosas no siempre van a salir como ellos quieren, que tienen que ser resilientes y que los retos, en vez de debilitarles, les tienen que fortalecer. En tu opinión, antes de entrar en materia de hablar concretamente sobre los trastornos de ansiedad, ¿qué es importante conocer de cara a ellos? O sea, ¿cuál sería el marco del que partimos? Pues la ansiedad al final es una emoción normal, ¿no? A veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos sorprendidos, a veces tenemos miedo y a veces tenemos ansiedad. Y la ansiedad puede ser buena. Y de hecho, en ocasiones es buena porque nos alerta de los peligros, nos indica que puede haber amenazas, que podemos estar en peligro, y esto es bueno. Es la razón por la que no nos bañamos a las 5 de la mañana en medio del mar, o por la que no nos lanzamos por lo alto de un puente, ¿no? Entonces la ansiedad nos ayuda, nos protege.
Se ha perdido la conexión. Sí, ahora ¿no? Me he quedado así en silencio para dejarle espacio al técnico para que nos lo pueda, si tiene a bien, resolver. Pero se nos ha... Ah, mira, aquí está otra vez. La ansiedad nos ayuda, nos protege como especie y es algo importante que debemos intentar diferenciar entre la ansiedad adaptativa, la que nos ayuda, y la desadaptativa. Cuando es desadaptativa, y este es el marco al que te referías, es cuando interfiere en nuestro día a día. ¿Qué quiere decir que interfiera? Que nos crea mucho malestar, que es frecuente, que ocurre la mayoría de los días o todos los días. Y además, que cuando ocurre, nos impide hacer cosas. Por ejemplo, nos impide estudiar, nos bloquea, estamos intentando hacer deberes y estamos bloqueados. O el día del examen tenemos la mente en blanco y no nos acordamos de todo lo que habíamos estudiado. O nos impide quedar con amigos. A veces las personas que tienen ansiedad social les cuesta quedar con amigos porque piensan, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no valgo para nada, ¿no? Todos estos pensamientos. O con la familia también. A veces dejan de ir a reuniones familiares. Con lo cual, cuando la ansiedad se vuelve desadaptativa e interfiere en el día a día y causa malestar, es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. ¿Hay distintos tipos o es un trastorno? Bueno, nos has hablado de ansiedad social. ¿Qué tipos de trastornos hay? La verdad es que hay muchos y muchos más. Bueno, pero los más habituales, los que te sueles encontrar en consulta, ¿cuáles serían? Perfecto, porque desafortunadamente pienso que cada vez van a salir más tipos de ansiedades con las redes sociales, ¿no? Y al final, pero los que me encuentro en mi día a día son el trastorno de ansiedad social, que es esta dificultad, ¿no?, para relacionarse con las personas de tu misma edad, por el qué dirán los otros. También me encuentro con la trastorno de ansiedad generalizada, que se da mucho en jóvenes y mucho en adultos, que quiere decir que son personas que sufren absolutamente por todo. Sufren por los estudios, sufren por la familia, si les pasa algo, si estarán bien. Si un día llegan tarde ya piensan que han tenido un accidente, ¿no? Se ponen en lo peor. Sufren por los amigos también, por si se van a quedar solos. Sufren por el futuro, qué va a ser de ellos. Entonces, este es el trastorno de ansiedad generalizada, que es muy común. Después hay otros tipos de trastorno de ansiedad, que son las fobias, por ejemplo, que es cuando tienes un miedo muy, muy, muy elevado que interfiere en tu vida día a día y es una fobia específica a algo. Por ejemplo, fobia a las arañas. Exacto. Pero después hay personas que tienen fobia a los perros y que no salen a los parques, ¿no? Que también tenemos que tenerlas en cuenta. Claro. Y para un joven, ¿qué es lo más complejo de experimentar a la hora de experimentar, valga la redundancia, alguno de estos trastornos? ¿Qué es lo que más, si me permite la expresión, bola se les hace? ¿Que su mundo se hace chiquitito? Sí, su mundo se hace chiquitito y causa mucho malestar. Yo te diría que para los jóvenes lo que más malestar les causa son actualmente las crisis de ansiedad, que cada vez tenemos más número de consultas de jóvenes con crisis de ansiedad o de padres que presencian o de profesores que presencian crisis de ansiedad en jóvenes y realmente esto les causa muchísimo malestar porque es un momento, ¿no?, y también nos pasa a los adultos, ¿no?, que tienes un descontrol en el cuerpo, que piensas que algo malo, catastrófico te va a pasar, que lo estás pasando muy mal y aunque la duración es corta, porque realmente es corta, durante aquel momento tienes tal sensaciones físicas en el cuerpo, visión borrosa, temblores, sensación de ahogo, el corazón te va a 1000, te cuesta respirar, que causa tan malestar que a veces piensas, es que me va a pasar algo, ¿no? Me voy a volver loco o me voy a morir, ¿no? O me va a dar un infarto, ¿no? Y esto diría que es como lo peor de la ansiedad, ¿no? Este sufrimiento y el no poder disfrutar del día a día. ¿Quién es el primero que se da cuenta de que hay ese problema? ¿El propio joven o los padres y los profesores, las personas que le rodean? Es una pregunta muy buena y yo te diría que depende del caso. Hay casos que han venido jóvenes y que han pedido a los padres, por favor, de tener una atención profesional y han venido y los padres no sabían lo que estaban pasando porque realmente si los jóvenes no lo comunican, los padres a veces
puede ser que pase desapercibido y han sido los jóvenes los que han contado pues lo mal que lo pasan, todos los pensamientos internos que tienen y que no lo dicen por vergüenza. Y en otras ocasiones han sido los profesores o los padres que han visto que algo estaba pasando, porque al final la ansiedad tiene consecuencias y las consecuencias son lo que observamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que es como un iceberg, que hay toda una parte por dentro, por debajo del agua que no se ve, pero la parte que se ve es la parte que debemos estar atentos como adultos a la hora de ver qué posibles síntomas de ansiedad tienen. Por ejemplo, bajar rendimiento en los estudios, ¿no? Son chicos y chicos que a veces van muy bien de estudios y de golpe empiezan a bajar el rendimiento de estudios, ¿no? O los ves que están muchísimas horas estudiando y no rinden, ¿no? Respecto a lo que estudian. O ves que dejan de ir con los amigos o dejan de salir con los amigos, se quedan más encerrados, o que evitan hacer cosas que antes disfrutaban, dejan, por ejemplo, chicos y chicas que hacían partidos de básquet, ¿no? O patinaje, otras actividades extraescolares, dejan de ir, o que verbalizan pensamientos que son catastróficos, ¿no? O respecto al futuro, verbalizan de forma pesimista, ¿no? El futuro no va a ser bueno para mí, o la autoestima baja, no valgo para nada, ¿no? Entonces, son como todo de síntomas que si estamos alerta podemos identificar que algo le está sucediendo a este adolescente. Has mencionado una palabra que me parece muy interesante, que son los pensamientos. Al final, a todo lo que le tenemos miedo es porque tenemos una serie de pensamientos que no suelen ser de lo más bonito, suelen ser, en estos casos, catastróficos o preocupantes. ¿Qué diferencia hay entre pensar y rumiar? La verdad es que hay una diferencia muy, muy elevada, ¿no? Porque a veces los adolescentes me dicen, bueno, pues si tú me dices que no piense, no pienso. Y reaccionaré, ¿no? Y actuaré. Y seré impulsivo. Y eso no es lo que queremos, porque los adolescentes ya sabemos que son muy impulsivos y que a veces actúan sin pensar. Con lo cual, pensar está bien. Pero cuando piensas, te focalizas en la solución. Buscas una solución a tu problema. Y esto es bueno. Cuando rumías, empiezas a pensar y darle vueltas a las cosas y al final ya no te estás focalizando en las soluciones, sino en los mismos problemas. Y es cuando los pensamientos empiezan a volverse repetitivos y catastróficos y no te permiten avanzar. Te quedas estancado en una rueda sin salida. Lo cual ahí lo que hay es un miedo terrible, por miedo a la propia situación, más tus pensamientos, más el no ser capaz de afrontarlo. ¿Es normal tener miedo, Iris? Sí que es normal tener miedo y es bueno tener miedo, porque es una emoción que existe y la debemos proteger. Porque si no tenemos miedo, al final, yo siempre les digo a los adolescentes, ¿seguro que conoces a alguien que no tiene miedo? Y me dice, sí. Digo, vale, ¿y cómo es? Pues la lía, se equivoca y no aprende, ¿no? Con lo cual es bueno tener miedo, pero el miedo, como la ansiedad, en su justa medida, el miedo nos tiene que ayudar, nos tiene que delatar, pues cuando las situaciones son amenazantes o peligrosas o cuando debemos vigilar, pero no nos puede bloquear. Esta es la diferencia. Tú tienes ansiedad, pero la ansiedad no te tiene a ti. Y esto es muy importante. Puedes manejar la ansiedad y puedes manejar el miedo y existen herramientas y habilidades efectivas para luchar contra ellos. Y para terminar, si ahora mismo entre nuestros oyentes, porque la mayoría de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa, y con comunidad educativa me refiero tanto a las familias como a los docentes. Si entre nuestros oyentes hubiera algún padre, una madre o un profesor preocupados por un hijo o un alumno estresado, ¿qué les dirías? ¿Cómo les orientarías? ¿Cuál sería el primer paso que tendrían que dar? La verdad es que lo primero es darles la enhorabuena, ¿no? Por preocuparse, porque esto es muy importante, porque al final la ansiedad, como decíamos, es un iceberg, son síntomas internalizantes, no se ven tanto, ¿no? Al final los docentes ven mucho más los externalizantes, los síntomas externalizantes que nosotros decimos, que es trastorno de conducta, ¿no? Niños que se portan mal, que no cumplen las normas, y esto lo ven mucho y se preocupan mucho y hablan mucho de ello. Pero en cambio los niños con síntomas internalizantes, que son estos síntomas que no se ven tanto, se ven más sus consecuencias, no preocupan y deben preocupar.
porque realmente lo pasan muy mal y tienen mucho malestar. Con lo cual, lo primero es decirles gracias por preocuparse por ellos y darles una vía. Lo segundo sería darles una vía de comunicación, es decir, ver a ver si el adolescente está abierto a hablar, ¿no? El adolescente siempre estará abierto a hablar con alguien. Este alguien puede ser los padres, los profesores, los amigos o un profesional de salud mental. Pero tienen que hablar, tienen que comunicarse y tienen que afrontar lo que les pasa. Porque si no, la ansiedad siempre va en aumento. No disminuye si no lo afrontas. También les diría que hablen con las familias también, ¿no? Y si ven un adolescente que ven que no acaban de estar bien, también que hablen con los padres para entender a ver si está pasando algo, que Claro. esto es muy importante. O hablar con los amigos también para ver a ver si ellos han visto algo o qué puede estar pasando. También les diría que refuercen mucho los hábitos saludables, que al final son hábitos que nosotros encontramos comunes del día a día, pero muchos adolescentes han dejado de hacer. Estos hábitos son muchos, pero fundamentalmente son 3. Dormir bien y descansar. Comer bien y beber bien, que esto de beber siempre lo digo porque al final consumen muchas bebidas de estas que tienen mucha cafeína y esto no es nada bueno para la Nada ansiedad. bueno, claro. Claro, y son pequeños detalles, pero que ya cambian. Y después mantenerse activo. Los adolescentes tienen que hacer ejercicio físico obligatoriamente. Es indispensable. Tienen que descargar todo este estrés que tienen de la propia adolescencia y de toda la presión que tienen de los exámenes, de los amigos, de la familia, y tienen que aprender a descargar. Con lo cual le diría todos estos puntos. Y si ven que cada vez la ansiedad que presencian es más grave, entonces derivar al pediatra y al médico de cabecera y que ellos deriven a un centro específico de salud mental en los que puedan tratar el adolescente e intentar ayudar a que mejore. Muchísimas gracias, Iris Pérez Bonaventura, por hablarnos de la ansiedad y sobre todo por ofrecernos la oportunidad de adquirir herramientas para mejorarla o para paliar sus efectos en tu obra Ansiedad. A mí también me pasa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Y Iris Pérez Bonaventura ha hablado hace un instante y cerraba con esos hábitos saludables que todos deberíamos cultivar, tengamos ansiedad o no la tengamos. Y enlazando con Pilar Blanco, uno de esos hábitos saludables a los que nos va a invitar a cultivar o a incluir en nuestra vida es, por un lado, la escritura, por otro lado, la meditación y lo que ella nos propone que es fusionarlos. Cuéntanos, Pilar, ¿en qué punto se fusionan estas dos, digamos, disciplinas? Bueno, disciplinas son realmente. Sí, bueno, yo sobre todo el libro que escribí de Aprender a escribir y a vivir mejor nace de las intuiciones que surgieron de 2 másters que hice, uno que era de creación literaria y otro que era de meditación, relajación y mindfulness. Y al hacer el segundo y empezar a practicar la meditación, me di cuenta de cómo ambas disciplinas podían ayudar de la misma manera, ¿no? Que era, pues, como decía Iris anteriormente, a evitar los pensamientos rumiativos, a ser más creativo, a tener una vida más plena, más atenta, a autoconocerse mejor, saber cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan las emociones y el peso que tienen que tener en nuestra felicidad. Entonces, desde todo este universo de la interioridad del individuo y de cómo desde mi yo profundo me relaciono con los demás y con mi acto creativo, creo que estas 2 disciplinas tienen mucho que ver. Pilar Blanco es periodista, escritora y coach literaria, una apasionada de la literatura y de las técnicas orientales de entrenamiento mental, que además dedica la mayor parte de su tiempo a escribir y como coach literario a asesorar a otros autores. Pilar es la autora de la obra Meditación y creación literaria, aprende a vivir y a escribir mejor. ¿Cómo surgió la idea de no solamente unir estas 2 disciplinas, que eso lo hiciste por pura experiencia, sino de escribir esta obra que nos ofrece esta vía de un poco autoconocimiento? Bueno, en mi caso es similar al de Iris. Yo también, aparte de coach literaria, también escribí cosas para otros autores que ellos pues no tenían pues las herramientas para expresarse, ¿no? En un lenguaje, digamos, escrito,
en este formato. Y fui desarrollando un montón de material, de ejercicios, de consejos que yo iba proporcionando tanto a las personas a las que les hacía el coach como a las personas que les estaba ayudando a escribir sus obras, ¿no? Pero de una manera, digamos, más activa. Sí. Todo este material y asimismo el que desarrollé también en los talleres que se unen estas dos disciplinas e incluso con el dibujo artístico, surgió mucho material que yo les iba enviando por PDF, yo iba haciendo algunos esquemas y claro, llegó un momento en que pensé que había que poner un orden y un concierto y ofrecerlo como un manual. Y para ello me ayudó bastante el confinamiento, porque era un proyecto que tenía, que empezaba, que tenía procrastinado y al final cuando vi que me cerraban la puerta y tenía que estar en casa, pensé, este es el momento para darle ya el empujón final, que estaba sobre la mitad, y digo, esta es la manera también que te indica la propuesta de mi libro, cuando todo se te niega, hacer ejercicio, salir, ver amigos, incluso ir a tu puesto de trabajo. La mayoría de las personas, tal como decía Iris, y mi entorno, sufrió ansiedad, tristeza, tenían crisis, y yo me dediqué al acto creativo, a hacer que toda esta energía que estaba ahí concentrada porque no tenía otro medio de salir, saliera por medio de canalizarla en esta obra. Y de esta manera demostrar a los demás y a mí misma que es importante saber pasar tiempo de calidad con uno mismo. Con estas disciplinas como la escritura, como la meditación, como dedicarse este tiempo a uno mismo, no solo a los demás, no vivir de cara al exterior. Hacer un parón y entrar. Es Meditación y creación literaria es su título. ¿Es un libro para escritores o podríamos incluso decir que es un manual de autodescubrimiento? Yo creo que es un manual de autodescubrimiento y que puede ser, aunque bueno, la portada es bastante femenina, entiendo, por sus colores y su estética, va dirigido tanto a hombres como mujeres. Yo hay a muchas personas que les he recomendado que no son escritores profesionales, que no están en el ámbito editorial, pero que tenían una problemática muy complicada. Y yo no soy psicóloga, por supuesto, aunque he hecho cursos de crecimiento personal, de diversas disciplinas, pero no me considero cualificada, pero sí que veo que hay ciertas cosas que ayudan en general. O sea, escribir y meditar quizás no es café para todos, pero sí son dos cosas que no debemos de olvidar, que debemos de aprovecharnos de esos beneficios, porque son gratuitas, porque están al alcance de cualquiera, porque no necesitamos a nadie para hacerlo. Entonces el libro lo he planteado como un manual de 10 capítulos que incluye tanto reflexiones personales de por qué hacerlo, qué beneficios tienen según la neurociencia y según los expertos y estudios que hay realizados por neurocientíficas como Nazaret Castellano y muchos otros. Eso por una parte, y por el otro ejercicios prácticos, tanto de escritura como de meditación. O sea, no es solo meditación, sino hay otros que son simplemente prestar atención plena cuando uno está paseando, prestar atención plena cuando uno está hablando con su amigo, hacer una escucha atenta a los demás y no simplemente estar mientras los demás hablan esperando para ver qué decimos nosotros, ¿no? Cómo reaccionamos ante eso. Vamos a escuchar atentamente y seguramente la reacción vendrá de la escucha profunda, de entender lo que está diciendo esa persona y desde dónde lo dice. Si lo dice desde el miedo, desde la ansiedad, desde el deseo de reconciliación, desde dónde lo dice. Entonces, perdona, solo para concluir, por supuesto. Estos 10 capítulos empiezan hablando de lo que es el mindfulness, de lo que es la escritura, de los beneficios de ambas disciplinas y después se enfoca hay capítulos monográficos, por ejemplo, sobre cómo funcionan nuestros sentidos. Y no solo cómo funcionan, que la mayoría de las personas no lo saben en profundidad, sino cómo se aplican en la práctica de la atención plena y también en la práctica de la escritura. No es lo mismo un escritor sensorial que te hace vivir esos universos que un escritor plano, que se dedica a describir una acción o una trama, pero no te mete en su mundo, no te sumerge en su universo. Avanzando en el libro, también hay un capítulo dedicado a las emociones, a saber cómo actúan, qué finalidad tienen, adaptativa o desadaptativa, cómo nos impulsan a cometer una acción determinada
y cómo debemos de escucharlas, tenerlas en cuenta, entender la información que nos dan, pero no dejarnos arrastrar por ellas. O sea, los que llevamos los caballos somos nosotros. Y en este sentido, pues es un manual que avanza en este conocimiento y que bebe de muchas fuentes y que yo espero que esté lo suficientemente claro, organizado y útil para que todo el mundo pueda sacarle partido. Cuando nos hablabas de tu propia experiencia, confesabas que la meditación había beneficiado a tu trabajo en lo que el aspecto literario se refiere. Pero al revés, ¿de qué forma la escritura mejora la práctica meditativa? Bueno, yo como lo primero empecé por escribir y después empecé a meditar, quizás no es que yo fuera meditadora avanzada cuando empecé gracias a la escritura, ni mucho menos, porque tengo una mente muy dispersa, la verdad. Y quizás por esto siempre me atraen las disciplinas que me ayuden a parar esta mente zápil y a enfocarla y mantenerla enfocada en lo que estoy haciendo. Eso para mí es el reto diario y creo que para muchas otras personas. Entonces, si vienes del hábito, de la disciplina que te impones de escribir diariamente, de seguir un argumento, de tener en cuenta tus personajes y de poner muchísima atención en ese universo que estás creando para que tenga una coherencia, ya vienes de una práctica de atención plena importante y de una interiorización. Desde ese punto de vista, cuando empecé a hacer mi máster y empecé con las primeras prácticas, me di cuenta de que para mí no era tan complicado permanecer con la atención enfocada en la respiración o en muchos soportes, en la llama de una vela o en una meditación guiada que te propone una serie de viaje interior. Y para finalizar, el programa de hoy gira en torno a la idea de estar bien. ¿Qué pequeño o qué 2 o 3 tips nos puedes regalar para que desde esta misma tarde podamos vivir más satisfechos con nuestra propia vida? Yo creo que el kit está en tener alegría apreciativa, ¿no? Que dicen los budistas, y es en apreciar todo lo que tenemos. Hay gente que tiene todos los ingredientes que ella pensaba que necesitaba para ser feliz, ha luchado mucho por ellos, pero una vez los consigue, no disfruta de ellos. Se compra una televisión pero no la mira, se compra un libro pero no lo lee, se va a vivir al campo pero no pasea por el campo al final, ni se aprovecha. O sea, yo lo que diría es que la creatividad es algo que le da a la rutina color y sentido, y que cada día hagamos algo creativo, por pequeño que sea, aunque sea una escucha atenta, aunque sea escribir un pequeño texto, hacer un pequeño dibujo. Si siempre llevamos con nosotros una libreta, siempre podemos volcar ahí nuestra creatividad, nuestras ideas, nuestros planes para el futuro. Y es importante tener planes, tener retos, que no hace falta que tengan nada que ver con el consumo ni con el éxito social. O sea, escribir, meditar y crear para ti y para los demás, para tu entorno próximo. Si esto luego ayuda, que seguro que sí, a tu vida profesional, a tu éxito. El éxito es estar bien, desde luego. Ese es el último éxito. Entonces, organizando el interior, seguro que se empieza a organizar todo el exterior, todo nuestro entorno. Porque hemos hablado mucho sobre tu obra, en la que propones es unir esas 2 disciplinas, pero realmente también lo que presentas o desarrollas son talleres a los cuales creo que no solamente acuden escritores, sino personas que quieren empezar a escribir o personas con curiosidad. ¿Cuál es el perfil del asistente a tus talleres? Bueno, 2 de ellos, como te comentaba, también entraba la disciplina del dibujo. Entonces yo pienso que la escritura creativa y el dibujo, en la mayoría de las personas, la han desarrollado mucho en su etapa escolar, porque en el colegio pues nos decían que hiciéramos cuentos, que hiciéramos dibujos, o sea, estaban intentando potenciar esta parte nuestra. Pero después, cuando llegamos a la vida adulta, sobre los 12, 13, 14 años, olvidamos que la escritura es una fuente de placer y de expresión y de orden mental. Y nos dedicamos a escribir solo para hacer la lista de la compra, para hacer un informe X profesional, y olvidamos todo lo que nos puede dar la escritura, que es crear unos mundos
increíbles. Es dar sentido a lo que nos ha pasado, reinterpretar la experiencia, organizarla y ponerla delante de nosotros. Como comentaba Iris, si tenemos ese pensamiento rumiativo porque no podemos enfocarnos en la solución del problema o en el peso específico que ha tenido ese acontecimiento en nuestro futuro, si lo escribimos, nos obligamos a dar un sentido a lo que nos ha pasado, a darle un orden y a darle una dirección. Y cuando hacemos toda esta labor interpretativa para los demás o para nosotros mismos, lo empezamos a entender perfectamente y empezamos a avanzar. Cuando escribimos, en todas las actividades en nuestra vida, por un lado, se ponen más de acuerdo cuerpo y mente. Por ejemplo, cuando a la hora de escribir utilizamos un bolígrafo. Desde tu punto de vista y relacionándolo eso con el autodescubrimiento, su relación con la meditación, ¿tiene el mismo efecto? ¿Has comprobado si tiene el mismo efecto escribir con el ordenador o escribir con una pluma o con un bolígrafo? No tiene el mismo efecto. En primer lugar, porque si estuviéramos escribiendo con algunos electrodos conectados a la mente para ver por neuroimagen qué está pasando, veríamos que cuando hacemos el acto de escribir con un bolígrafo se activan otras zonas del cerebro y cuando escribimos por ordenador son otras. Entonces, creo que es muy bueno escribir de las dos formas, porque lo bueno del cerebro es no dejar partes inactivas durante mucho tiempo. Y yo creo que el placer de escribir y de recuperar aquel placer infantil por los primeros lápices, por la textura del papel, por los olores, y escribir es un acto sensorial. Si se hace en ordenador, las sensaciones se limitan, bajo mi punto de vista. Ya no intervienen tantos factores. El disfrute no es 360 grados, ¿no? Sino es un poquito más acotado, si no limitado, por lo menos acotado. Y en tus talleres, ¿qué es lo que ocurre? Llega alguien y le pones a experimentar, empiezan a meditar, lo compagináis. Vamos a imaginar que entramos en uno de tus talleres. ¿Qué ocurre? ¿Qué magia ocurre ahí? Bueno, en los talleres ocurre lo mismo que en el libro, porque de hecho está pensado en los mismos pasos, el mismo método y el mismo desarrollo, no tanto el libro como los talleres. He hecho alguno que eran talleres, horas determinadas, un día de la semana, entonces estas personas sí que encuentran en ese momento, en esa hora y media, esas 2 horas, encuentran un reducto para ellos mismos. Cuando cerramos la puerta, siempre hacemos unos minutos de silencio para que dejen afuera todo lo que tiene que estar fuera y se dediquen este tiempo a compartir con compañeros que quizás nunca han visto, gente que viene de diferentes ámbitos. Lo primero que se produce es un dedicarse tiempo a uno mismo. Lo segundo, atreverse a compartir esta experiencia con perfectos desconocidos. Y lo tercero, descubrirse delante de ellos y decir cosas que son muy íntimas. O sea, la mayoría de las veces escriben sobre sí mismos, hacen un retrato de lo que les ha pasado, cuentan su día a día y lo hacen de una manera que a medida que avanzan en estas prácticas, ellos mismos dicen, nunca pensé que pudiera escribir así, porque escriben desde los sentidos, desde las emociones, desde el conocimiento de cómo actúan y también lo que hay en el libro son muchos fragmentos de obras de otros autores en los que se ve una prosa muy sensorial o muy emocional o cómo se expresa esto, o cómo resulta un texto emotivo pero no melodramático, donde están las fronteras, los límites. Y este viaje que realizamos juntos yo creo que es enriquecedor para todos y que luego se puede extrapolar a cosas de su vida diaria. Hay otros que son los retiros, que es como una experiencia muy intensa en el tiempo, pero no es como cuando hay talleres que vienes una semana, otra semana, es más extensivo en el tiempo y quizás es como un recordatorio durante la semana que tienes que hacer estos ejercicios y que tienes que dar cuentas el miércoles o el jueves, vuelves y vamos a ver qué ha pasado con cada uno de nosotros, ¿no? Es como un poco terapia de grupo. Claro. Sin embargo, cuando nos encerramos pues, en una casa de espiritualidad o en una zona aislada en la que las personas se recomienda que no atiendan al móvil, que no estén de cara a la pantalla en ningún momento, todo se escribe a mano, es una experiencia como muy inmersiva y que es transformadora, pero que requiere, una vez salgamos de ahí, requiere un mantenimiento, ¿no? Como cualquier cosa.
Si dejas de escribir, si dejas de meditar, los cambios que se aprecian incluso en el cerebro empiezan a desaparecer, como los músculos que salen en el gimnasio tienden a disminuir. Esto es una práctica que funciona mientras se practica. Es así. ¿Y cuáles son los testimonios que te regalan los asistentes, tanto un asistente al taller como una persona a la que estás acompañando de forma, digamos, presencial o un lector mejor que un lector, porque tu libro no es de leer, tu libro es de usar, ¿no? Un usuario de tu libro. ¿Cómo te cuentan que les ha transformado la vida? Bueno, yo creo que bastante, porque lo que incluye mi libro no son mis ideas, sino son las de personas que llevan miles de años investigando. Es sabiduría milenaria recogida, organizada y narrada. Y escogida, ¿no? Quizás mi único mérito es escoger si he escogido bien o he escogido mal. Pero, claro, la sabiduría es de otras personas. Dicho esto, creo que entender cómo funcionan tus sentidos, tus emociones, cómo es importante que tú te conozcas a ti mismo, cómo funciona el autoconocimiento, qué tendrías que hacer para aumentar, ¿no? Este saber quién soy y qué es lo que quiero y qué es lo que me mueve y me conmueve, pues si tú tienes un manual que te dice cómo acceder a todo eso, o sea, realmente la gente me dice, ostras, ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo por qué soy tan impulsivo, por qué me va tan mal. Hay otras personas que me dicen, ahora entiendo por qué soy tan parado y nunca hago lo que quiero realmente. Siempre tengo miedo de mis impulsos y los corto de raíz. O ahora entiendo que es muy importante no dejar de expresarme creativamente o no dejar de escribir. O ahora entiendo lo importante que es mi interior para mi felicidad y no enfocarme tanto al exterior. O sea, creo que es como que el libro pretende ser una llave que te abra esa ventana de la curiosidad para seguir investigando, seguir mirando otros libros, seguir practicando con otras personas y, en suma, emprender un camino diferente, enfocado a tu interior y a tu desarrollo personal. Saliéndonos del ámbito exclusivamente del desarrollo personal y un poco dirigiéndonos a todos esos autores de distintas disciplinas que descubren a través de tu trabajo y a través de esta iniciativa los beneficios de ese estar presente en su propio trabajo. Sin duda, cuando hablamos de creación literaria también estamos hablando de no solamente de narrativa ni de poesía, estamos hablando de literatura, de escritura, o sea, de escritos científicos. Incluso ese tipo de profesional se beneficiaría de esa atención plena, de ese descubrir las emociones, los sentimientos, los sentidos, ¿también beneficia en su producción literaria? Sí, Paloma, yo creo que sí, porque en primer lugar, aunque sea un escrito divulgativo o digamos que su finalidad es informar y no es contar una historia, también se ha de hacer de una manera atractiva. Entonces, como te comentaba, en el libro hay muchos fragmentos y ejemplos que te enseñan cómo conseguirlo, cómo conseguir que una obra sea divertida, sea entendible, lo que es eliminar el ruido comunicativo de tu obra. O sea, yo he ayudado a bastantes autores que eran pues psicólogos o que querían comunicar algo, su manual de algo deportivo o tal, pero no sabían cómo hacerlo. Y claro, si no sabes cómo hacerlo, no es entendible, no está bien organizado y tampoco es divertido. O sea, la gente dirá, ostras, sí, pero menudo rollo me está cascando este hombre, ¿sabes? Así hablando coloquialmente. Sí, entonces hay que bajar un poco a la tierra, hablarle al lector cara a cara y sobre todo eliminar todo lo que no ayuda, dificulta. Decirle, mira, limpia esto, estas subordinadas de 7 líneas no las va a leer nadie. O sea, ya no sabes dónde está el sujeto. O sea, mantén minimalista tu mensaje. Y eso es lo mejor que puedes hacer. El Zen te ayuda. Esto es importante, esto no vale. Sí, pero queda bonito. No queda bonito. Fuera con todo. Vamos a mantener el mensaje limpio, agradable, divertido y ordenado.
Y además eso a la vez nos sirve también para organizar nuestras ideas, no solamente cuando escribimos, sino cuando hacemos una presentación en público, cuando tenemos que plantearle nuestras necesidades a nuestro interlocutor. Todo eso, tener esa capacidad de mirar, mirar hacia adentro y conectar con mis propias necesidades y saberla organizar en el espacio, en el tiempo y en la gramática para que llegue, sin duda van a beneficiar nuestra interacción con el resto del mundo, ¿no? Exactamente, es que incluso si llamas a una compañía eléctrica y no sabes expresarte cuál es tu objetivo en pocas palabras, que son personas que tienen que atender 200 llamadas, hay que saber dirigir el mensaje claramente hacia el objetivo de nuestra conversación o de nuestra comunicación. Y eso es importante para todo. Pilar Blanco, muchísimas gracias por abrirnos este mundo tan peculiar quizás simplemente porque no es tan cercano a nuestro día a día, de la escritura, la creación literaria, la meditación, y con lo que acabamos de terminar, que en el fondo lo que estamos es explorando o desarrollando habilidades sociales y comunicativas que nos van a ser necesarias en nuestro día a día en todo ámbito. Así que muchísimas gracias por hacernos esta propuesta tan interesante. Muchas gracias a vosotros. Encantada de estar con vosotros. Estamos acostumbrados a creer que siempre tenemos que estar bien. Sin embargo, en el día a día ocurren cosas a las que hemos de hacerle frente, y esto la mayoría de las veces nos desgasta, nos crea ansiedad y nos entristece. Muchas veces nos agobiamos porque tenemos ansiedad o estamos tristes, mientras la sociedad nos empuja a estar contentos, alegres, sonrientes. En el programa de hoy hemos explorado ese círculo vicioso de sentirme bien, quiero sentirme bien, me siento mal por no sentirme bien. Muchísimas gracias, Iris Pérez Bonaventura y Pilar Blanco, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a las dos y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Como decía Gandhi, hay más en la vida que incrementar su velocidad. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.